Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos dice el Señor en su palabra en Mateo 25, capítulo 40, refiriéndose a que cada vez que socorremos a nuestros hermanos que sufren, ya sea por hambre, sed, prisión, falta de vestido, a los forasteros o a los enfermos, es al mismo Dios al que servimos. Y este fue pues el llamado al que respondió nuestro personaje de esta semana, San Juan de Dios, también conocido como Juan de los Enfermos, a quien celebramos en nuestra Iglesia Católica cada 8 de marzo, un religioso portugués, fundador de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Él nació en Portugal el 8 de marzo de 1495 y muere en Granada, España, también un 8 de marzo de 1550 a los 55 años. Provenía de una familia pobre pero muy piadosa. Su madre murió cuando él era todavía muy joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue un pastor muy apreciado por el dueño de la finca para la que él trabajaba. Tanto así pues que le propusieron que se casara con la hija de su patrón y así él quedaría como heredero de todas esas posesiones, pero pues él prefirió permanecer libre de compromisos. A sus 27 años ingresó a la vida militar participando en batallas famosas como la de Pavia y luego la de Viena cuando fue asediada por los turcos. La vida militar lo hizo fuerte, pero fue para él una dura experiencia. Una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no estar lo suficiente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso por este motivo mandarlo ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Santísima Virgen y logró que le perdonaran la vida. Sin embargo, fue expulsado. Más tarde, mientras tuvo dinero, viajó por todo el continente europeo y parte de África. Cuando venía de regreso a España, vio a un niño en extrema pobreza y Juan se compadeció y se ofreció a ayudarlo. El niño le dijo: Granada será tu cruz, y desapareció. Se estableció en la ciudad de Granada. Él sabía que allí estaba su misión, pero ignoraba exactamente cuál era el llamado que Dios tenía. Allí abrió una librería en la que había libros religiosos. En otra oportunidad, cuando tenía unos 40 años, en una predicación del padre Juan de Ávila, Juan, al escucharlo dar un sermón sobre el pecado, cae de rodillas y empezó a gritar: misericordia, misericordia, Señor, de este grande pecador. Y salió gritando por las calles pidiendo perdón a Dios. Se confesó, se propuso una penitencia muy especial, hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hicieran sufrir muchísimo. Repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería. La gente en las calles lo creyó loco y lo trataban muy mal, lanzándole piedras e insultos. Fue llevado al manicomio, donde recibió golpes, que era pues una de las formas como se trataba en ese entonces a los enfermos mentales. Sus cuidadores notaban que a Juan, a diferencia de los otros enfermos, no se disgustaba por los azotes que recibía, sino que ofrecía todo a Dios. Juan les llamaba la atención a los guardias por el modo que tenían de tratar a los enfermos e incluso terminó ayudándole él mismo a sus cuidadores con varios de ellos. Él se acercaba a los enfermos, especialmente a los enfermos mentales, aquellos que habían sido encerrados por sus propias familias. La estadía de Juan en el manicomio fue verdaderamente providencial, porque él se dio cuenta del gran error que era pretender curar las enfermedades mentales con métodos violentos, que eran más bien una forma de tortura. Comprende que su llamado era estar cerca de estos desafortunados.
Al final de su experiencia en el manicomio, Juan se reúne con el obispo y ante él se comprometió a trabajar y vivir en favor de los enfermos y abandonados. La providencia le concedió 2 hermanos, los 3 vestían un sencillo hábito con la cruz. En 1540 funda el primer núcleo de la Congregación de los Hermanos de la Misericordia. Sin embargo, Juan aspiraba a mucho más, aunque él pues no tenía conocimientos en medicina. Estaba convencido que existían mejores formas de tratar a los enfermos. Sobre todo se dio cuenta que escuchándolos y supliendo sus necesidades físicas y espirituales, los podía ayudar de una mejor forma. Él mostró con sus servicios que a ciertos enfermos hay que curarles primero el alma si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Su secreto, como lo manifestaría uno de sus más destacados biógrafos, fue la medicina con amor. En el año de 1539 se prepara como enfermero y en 1540 inició su primera obra, un pequeño hospital al que mucha gente acudía por su gran caridad. Luego abrió otro hospital en Toledo. En el hospital trabajó incansablemente por 10 años. Él acogía sin cobrar a todos los pobres, a los inválidos, los niños huérfanos y abandonados, a los desempleados, vestía y rehabilitaba a las mujeres que ejercían la prostitución. En una de sus cartas describe su labor y la providencia de Dios para con él, diciendo: son tantos los pobres que aquí llegan que yo mismo muchas veces estoy espantado cómo se pueden sustentar, mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer. Tenía muchas deudas para llevar a cabo su misión y por ello acudía pidiendo ayuda a las personas diciendo: haced el bien, hermanos, para vuestro bien. Estaba en constantes ayunos, se trasnochaba ocupándose de los enfermos hasta enfermarse él mismo. En una ocasión su hospital se incendió y sin dudarlo San Juan de Dios entró varias veces a rescatar a los pacientes. Cuando pasaba en medio de las llamas no sufrió ninguna quemadura, logrando salvar la vida de todos los pobres a quienes se dedicaba él con tanto amor. Desde aquel momento su fama se extendió por todo lado. En el mes de enero de 1550, tratando de salvar a un joven que se estaba ahogando en las heladas aguas de un río, enfermó gravemente. Padecía fuertes dolores en su cuerpo que trató pues él de disimular y de esconder por mucho tiempo. Cuando San Juan de Dios sintió que le llegaba la muerte, se arrodilló y exclamó: Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo. Y en ese momento falleció. 45 años después de su muerte, sus enseñanzas fueron codificadas en la regla relativa a la nueva orden hospitalaria de San Juan de Dios, la que cuenta con varias casas en el mundo para el servicio de los enfermos. Fue canonizado el 16 de octubre de 1690. Posteriormente fue proclamado patrono de los enfermos y de los hospitales. Y pues como siempre, ahora vamos a orar, vamos a pedir a Dios la firme decisión de responder a su llamado, cualquiera que éste sea, confiando en que es Dios el que hace la obra a través de nosotros. Que nos inspiremos en el ejemplo de San Juan de Dios por vivir la locura del amor, a gastar nuestra vida, nuestros años, nuestras energías en ayudar por amor a Cristo a todos los que sufren, pues en ellos está el mismo Jesús. Por último, antes de irme, una frase de nuestro personaje de la semana: tened siempre caridad, que donde no hay caridad no hay Dios, aunque en todo lugar está. Bendiciones.